del poder de la resurrección. Amén. Póngase de pie, por favor. Y quiero que lo leamos. La palabra del Señor dice: y ciertamente, todos juntos. A ver, iglesia, póngase de pie porque vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene atrás? A ver, todos juntos. Dice: amén. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y escuche, dice, y ¿el poder de qué? De su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante ¿a quién? A Él en su muerte. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, queremos glorificarte, queremos honrarte y queremos, Señor, darte toda gloria y toda honra. Gracias, bendito Dios, por este mensaje, Señor, que tú traes a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Si ya saludó a alguien, tome asiento. Y yo quiero que en esta tarde me regale toda su atención, porque el mensaje que vamos a dar es un mensaje en el que nosotros como iglesia tenemos que saber hasta dónde trasciende que un hombre haya resucitado, que haya vencido la muerte. Hasta dónde en un momento dado esto puede convertirse en algo muy poderoso. Y si nosotros entendemos en esta tarde, tenemos que darnos cuenta que no solamente es llegar a ser tradicionalistas, y que a veces nosotros podemos ser como que en un momento dado tan históricos, y que a través de la tradición pues pudiéramos estar a las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y que yo les pidiera perdón a mis hermanas que viniese de blanco. Digo, a lo mejor algunos de ustedes o algunas de ustedes desconocen eso, pero yo crecí en una iglesia donde el culto empieza a las 5 de la mañana, el día de resurrección, ¿verdad? Hermana Judith creo que también. Entonces, cuando nosotros vamos viendo eso, mi hermana, Mari, se me fue el nombre, hermana Mari, también, y que créame que era emocionante. ¿Por qué? Las primeras veces yo venía desde Puebla, entonces el camión salía a las 3 de la mañana, y ahí estaba esperándonos ya el camión afuera. La casa de mi papá queda enfrente del templo donde crecimos, y nos subíamos en esta madrugada para venir a la Ciudad de México a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Era padre porque de alguna forma pues tú te levantas, piensas que es algo divertido para uno que es chico y celebrarlo, ¿no? Hay hermanas que tienen que llegar con flores al día de la resurrección, una flor blanca y todo eso, ¿no? Ahora, hay cosas que muchas veces son padres, son bonitas, ¿verdad? Y los vamos repitiendo. Pero realmente yo quiero empezar con una pregunta. ¿Qué tanto nosotros conocemos del poder de la resurrección? Que en este pasaje que vamos a leer y que vamos a analizar en esta tarde, podemos ver a un hombre que le cambia la vida. ¿Por qué? Pablo era un conocedor de las Escrituras, pero lo que cambia la vida de Pablo es un Cristo resucitado. A ver, se los vuelvo a decir. Pablo conocía las Escrituras, era conocedor, era un teólogo, era una persona que podía dar conferencias en ese tiempo. Es más, podía ser una persona que podía rebatirnos muchas cosas. Pero lo que le sucede a Pablo, ¿sí?, no es que en ese momento se levantara para él una secta que estuvieran anunciando un evangelio que se llamaba El Camino. ¿Cómo se llamaba ese evangelio?
Así los conocía. Lo que le pasa a Pablo es enfrentarse a una persona que él aseguraba que estaba muerta y que sus seguidores deberían de ir a la cárcel porque estaban hablando de una persona muerta que aparentemente lo habían escondido, lo habían llevado a otro lugar y que no tenían forma de cómo demostrar que él estaba vivo. ¿Por qué? Porque no estaba ya físicamente. Él, decían sus seguidores, que se había ido al cielo, ¿sí? Y que había ascendido. Y eso es bien fácil de decir. Es como yo decir en este tiempo, ¿sí? Conozco a un hermano que hace 20 años se fue al cielo, por así decirlo. ¿Cómo lo compruebo? Si ya no está, ya no hay forma de cómo decirlo. Pero lo que pasa en la vida de Pablo, ¿sí? A pesar de tener tanto conocimiento de la palabra del Señor, hace que Pablo se llene de una inquietud, de una motivación de poder conocer a aquel que ahora predica y que afirma que sí está vivo. Yo no sé si para usted Cristo está vivo, pero para mí sí está vivo Cristo. Ahora, si nosotros vemos todo esto, mis hermanos, vamos a analizar algunas de las cosas que el apóstol Pablo tenía y que en un momento dado le hizo escribir algunos de los hechos maravillosos y de demostrar cómo lo que él predicaba era cierto. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Y vamos a leer versículo 11. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor, ponga atención, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu que levantó ¿a quién? ¿A Jesús de dónde? Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, para Pablo, Jesús no resucitó por sí solo. Lo levantó un poder sobrenatural, y es el poder del Espíritu Santo. Y ese poder puede vivir en tu vida. Yo no sé cuántos quieran ese poder, porque el poder de la resurrección es el Espíritu Santo. Y si vive en ti, el Espíritu Santo transforma la vida de una persona. Hay gente que dicen, es que yo no voy a fiestas porque me lo prohíben en mi iglesia. No, aquí no prohibimos nada. Tú puedes irte a tus fiestas, pero no tienes convicción del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, no es porque en un momento dado te haga manita de puerco o que te ponga algún dolor de panza para que no vayas. No, Él te dice lo que es bueno y lo que es malo. Así de simple, mi hermano. Entonces el Espíritu Santo, aquí según Pablo, es lo que levanta a Cristo Jesús. ¿De dónde? De los muertos. Y dice Pablo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, el que levantó a Cristo Jesús, dice, vivificará nuestro cuerpo mortal. ¿Sabe qué significa esto? Poder. Toda enfermedad es sanada por el Espíritu Santo, porque trae vida al Espíritu Santo. Todo lo que en un momento dado sea problema para nosotros, para Él Él puede darle una bendición a ese problema en nuestra vida y puede cambiar. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Primero, ¿cuántos lo creen? Porque si no, ¿de qué sirve, no? ¿Estamos aquí? Amén. Ahora vamos a ver otra cosa. Quiero que ahora se regrese a Filipenses 3, pero se lo voy a leer en la traducción viviente. Traducción viviente. Si usted no tiene la traducción viviente, le voy a subir al rato al grupo de WhatsApp una aplicación para que usted baje varias Biblias, por lo menos 20 traducciones. Pero esta traducción viviente dice, los dos primeros versículos, 7 y 8 dice: antes,
Creía que esas cosas eran valiosas, pero ¿qué cosas eran valiosas para Pablo? Que las cambió porque Cristo se le apareció, porque Cristo estaba vivo. ¿Las podemos analizar? Filipenses 3, pero vamos ahora con la traducción viviente. Y se la voy a poner desde el versículo 1. Pónganme atención, por favor, dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Pase lo que ¿qué? Quizás a lo mejor estás pasando por alguna situación que nadie te puede ayudar. Y el único que te puede ayudar es Cristo. Dice: nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios. ¿Ya ve que se menciona el poder que resucitó a Cristo? Pues los que lo adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Ahora dice: aunque si alguno pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. ¿Lo están poniendo en esa traducción? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver. Ese sería, ¿qué dice? Si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero, ¿qué dice? Hebreo, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley. ¿Qué dice? Versículo 6. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de ¿qué? Y versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Para Pablo, ¿cómo eran esas cosas? Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Otra vez, para Pablo dejaba de tener valor todo lo que tenía, todo su conocimiento, todo lo que él era, por lo que Cristo había ¿qué? Versículo 7 dice, 8, perdón. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Alguien podrá en esta tarde analizar qué es lo más valioso de su vida? A lo mejor es tu carrera, tu trabajo, tu carro, la novia, una casa, tus estudios. A lo mejor sabes mucho, a lo mejor tienes un coeficiente más que todos los que estamos acá. Pero yo te hago una pregunta, mi hermano. Hoy estamos celebrando al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque resucitó. ¿Pero lo cambiarías por Él hoy? Porque vea lo que vamos a leer después de este versículo, dice. Síganle con el 9, por favor. Dice el versículo 9: y llegar a ser uno con Él. Llegar a ser uno con Él.
Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. El versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Qué quiere experimentar? ¿Qué quiere experimentar? ¿Pero cuál poder? El Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Será valioso cambiarlo por el poder del Espíritu Santo? O a lo mejor yo estoy mal. Según Pablo en Romanos 8:11, ¿quién levantó de los muertos a Cristo? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. ¿Estamos aquí? A ver otra vez. Experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar. ¿De qué dice? De su muerte. Efesios, por favor. Capítulo 3. Efesios 3. Versículo 20. ¿Ya lo tienen ahí? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. ¿De quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. Tenemos que honrar a Cristo en este día, pero también tenemos que honrar al Espíritu Santo, porque Él lo levantó de los muertos. A veces nosotros tenemos esa costumbre de volver a tradiciones, pero sin saber lo que realmente el Señor nos estaba regalando el día que Él venció a la muerte. El poder que cambia todas las cosas. El poder que transforma la vida de una persona. El poder que en un momento dado a un hombre que perseguía la iglesia le cambió toda su vida, le cambió toda su teología, le cambió toda su enseñanza, le cambió todo lo que era a su alrededor, que era valioso para él, y que después pudo analizarlo y decirlo: no, yo no cambio nada del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede lograrlo todo. Uy, nah, ya fue demasiado tarde. ¿Cuántos lo creen esta tarde? Ok, vamos a irnos a algo histórico para que lo veamos. Juan capítulo 20, por favor. Bueno, vamos al 19 primero para analizar los últimos versículos. Versículo 38, Juan 19, 38. ¿A cuánto les gusta la historia? ¿A cuánto no les gusta la historia? Ni modo, te aguantas. Ok, vean. Versículo 38, ¿ya lo tienen ahí? ¿Ya lo tienen ahí? Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de ¿quién? Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús,
también vino Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto, fíjese, dicen, de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Qué era lo que llevaban estas dos personas? Un ungüento, un compuesto, o un menjurje, si usted le quiere poner. ¿Qué tenía? Mirra y aloe. ¿Está aquí? ¿Para qué sirve la mirra? El aloe es lo que le da el perfume, pero la mirra es un tipo de aceite, ¿sí? Para conservar algunas cosas. Ahora, ¿para qué querían 50 kilos de algo? 2 cubetas de las de pintura grande, más la mitad casi. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Para qué querían tanto? Si ellos en un momento dado habían nada más conocido a un hombre, que lo habían visto como profeta, como algo que hacía milagros. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Ahora ponga atención, dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre ¿quiénes? Entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua. ¿Por causa de la preparación de qué? De la Pascua. No dice que era viernes. Apenas iban a preparar la Pascua. ¿Sí? Por causa de la preparación de la Pascua, ¿qué dice? De los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿En algún momento usted leyó el lienzo o el manto sagrado? No dice el manto sagrado. Eso es una mentira de un manto sagrado. Jesús nunca tuvo una sábana santa. A Jesús lo envolvieron en lienzos, ¿sí? Con una especie que tenían 50 kilos. ¿De qué dice? De mirra y de aloe. ¿Sabe qué hacían con eso? Metían los lienzos en la mirra, ¿sí? Y empezaban a envolver el cuerpo. ¿Cómo sabían ellos hacer eso? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Ya está seguro que lo aprendieron ahí? Investigue primero, antes de que diga algo. Era costumbre de los judíos. ¿Ok? Yo quiero que ponga atención en esto, mi hermano. Lo sorprendente de esto es que ve Juan y que ve Pedro, porque ellos estaban convencidos de que Jesús había estado ahí en ese lugar, lo vieron. Y había 2 personas que se mencionan en la Biblia, porque pudieron haber sido los compadres de alguien, pero 2 personas que ellos, por ser fariseos, se iban a meter en un problema muy serio. ¿Y sabe cuál iba a ser ese problema? Ese problema iba a causar en el pueblo que el pueblo se rebelara. ¿Siguen aquí? ¿Sí? Ahora pongan atención, capítulo 20. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué día fue? ¿Primer día de qué? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo:
se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero ¿a dónde? Al sepulcro. Y bajándose a mirar, ¿qué dice? ¿Qué vio? El manto sagrado. Y bajándose a mirar, ¿qué dice? Vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Quién tuvo miedo? Juan. ¿De qué tendría miedo Juan? ¿De qué tendría miedo Juan? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio. ¿Y qué? Y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos y a los suyos. A ver, yo le hago una pregunta. Analice esta historia un poquito. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron los discípulos que creen en una persona resucitada? Aquí hay dos cosas que se le ponían a los muertos. Los enrollaban en unos lienzos, ya vimos, con mirra y aloe, y los enrollaban, ¿sí? Pero en su cabeza, para que los gases del cuerpo, la descomposición del cuerpo se detuviese, porque eran tumbas de unas cuevas, no saliera afuera, ¿sí? Entonces les ponían un velo encima del rostro. Y ese lienzo no es el manto sagrado, es algo que nada más cubría la cabeza. Pero ¿qué cubría el cuerpo? ¿Qué cubría el cuerpo? Lo enrollaron de tal modo que tenían la costumbre de hacerlos momias, para que entienda. ¿Cuántos días estuvo Jesús en la tumba? ¿Cuántos días estuvo su cuerpo en la tumba? 3 días. ¿Hace calor ahorita? ¿Sí? Si usted cree que tiramos agua, dentro de 3 días va a aparecer agua. No. Ahora yo sé que está oliendo mal, pero también eso el Señor se va a encargar de hacernos justicia. Nos avientan cosas, hay cosas luego en el techo que hemos encontrado. De eso no se preocupe, ahorita concéntrense. Dios se encarga de hacernos justicia. ¿Ok? Yo quiero que me ponga atención en esto. Lo que metieron en la tumba fue una momia. Y en 3 días después de tanta calor que existe en aquellos tiempos ya en Israel, ¿sí? Eso se secó. Y cuando llega Juan, ve una momia acostada en una piedra. La pregunta es, ¿por dónde sale Jesús? Tuvo que tener tanta elasticidad en su cuerpo, dañado, azotado, lastimado, para salirse. Había sufrido la peor de las angustias que un ser humano puede sufrir. Porque un crucificado, mis hermanos, déjeme decirle algo, sufre cuando lo ponen en la posición de crucifixión. Los pulmones se le comprimen y no puede respirar. Y entra en una sofocación. A pesar de haber tenido 40 latigazos, muchos golpes en el cuerpo y estarse desangrando, ahora resulta que los que no creían en esto decían, es que sus discípulos lo ayudaron a salir. Pero dejaron la evidencia.
Y había un cuerpo que en un momento dado, ¿sí?, estaba afectando. No solamente a los que lo habían enterrado 3 días antes, porque ellos fueron los testigos de cómo dejaron el cuerpo de Jesús. ¿No es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Pero aquí Cristo demostró que hay un poder sobrenatural que lo puede todo. Que lo puede todo. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Voy a ir terminando con esto. Hechos, por favor. Ya huele rico, ¿verdad? Capítulo 8 de Hechos. Hechos 8. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a leer los primeros 3 versículos nada más de Hechos 8 y después vamos a irnos a Hechos 9. Y Saulo consentía en la muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo azotaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba ¿en dónde? En la cárcel. Capítulo 9, por favor. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿ya vio?, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está hablando en singular aquí una persona, ¿sí? No dice ¿por qué nos persigues? ¿Por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo la voz, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió, ni ¿qué dice? Ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniéndole sobre él las manos le dijo: hermano Saulo,
el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Obedecer te da poder, el poder de la resurrección. ¿Viene por qué? ¿Viene por qué? Por obedecer. ¿Qué quieres que haga, Señor? Eso le cambió la vida a Pablo. Encontrarse frente a frente al que él persiguió porque él aseguraba que estaba muerto. No sé cuántos lo creen en esta tarde. No sé cuántos lo creen en esta tarde. Voy terminando. Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2. Amén. Versículo 5. Aquel que en un momento dado para Pablo era insignificante, vea lo que ahora el poder de la resurrección trae a la vida de Pablo. ¿Siguen aquí? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vea lo que dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como a cosa de que a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se lo voy a volver a leer, versículo 8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de ¿qué? De cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pregunta: ¿quién escribe la carta a los filipenses? ¿Quién escribe la carta a los filipenses? A ver, aquí. ¿Quién escribe la carta a los filipenses? Pablo. Ok. Pablo está hablando ahora de Cristo, ¿no? Y está diciendo cómo era Cristo antes de venir a la tierra. Su semejanza, dice, haciendo semejante a Dios, se despojó. ¿Cierto o no es cierto? ¿Vino como Dios? No, vino como humano. ¿Ok? Ahora, el Señor Jesucristo caminó como humano, ¿sí? Pero sabía muy bien que el Padre le había dado una promesa. ¿Sabe dónde se encuentra esa promesa? En la Biblia. Dios le dice: te daré por herencia las naciones. Te daré como herencia a las naciones. Ahora póngame atención por favor en esta tarde, mi hermano, porque yo quiero en este día que lo que hoy estemos aprendiendo acerca del poder de la resurrección podamos disfrutarlo y llevarlo a ser una bendición en nuestra vida. ¿Sabe cuántas personas deberían de conocer de este poder? ¿Y sabe por qué? Porque lo deberían de ver en nuestras vidas. En nuestras vidas, todos los días. Si cambió la vida del hombre que persiguió a la iglesia, también nos puede transformar a nosotros. El poder de la resurrección. Y escuche esto, mi hermano. La obediencia te da poder. La obediencia te llena de poder. Porque el Espíritu Santo empieza a llenar una vida de un humano con poder y con autoridad. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se empieza a mover de una forma maravillosa.
Cuando nosotros empezamos a obedecer aún lo más mínimo, mis hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Jesús se apegó a lo que Dios dice en su palabra. Y Él llegó en el momento exacto para obedecer la palabra de Dios. Y con el tiempo, Jesús caminó con 12 discípulos. Uno lo traicionó. Después levantan a Matías y se completan los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Pero después, cuando viene una persona que empieza a perseguir a la iglesia, empieza a matar a algunos, y este hombre no creía en la resurrección, de repente tiene un encuentro con aquel que es semejante a Dios, pero se humilla como hombre. No sé si me di a entender. Y que eso, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo que es más grande. No hay otra cosa más de lo que Dios, de lo que Cristo es. Por lo cual Dios lo exaltó. Pero antes, ¿qué dice? Fue obediente hasta la muerte. Es que tienes que honrar a tus padres. No se lo merecen, pastor. No es que se lo merezcan, es que los tienes que honrar. Es que tienes que honrar el matrimonio porque Dios lo dice en su palabra. Jóvenes, ustedes busquen honrar a Dios con su vida y con su matrimonio. Nadie les dice que aquí no vamos a predicar que el matrimonio es chido, que es padre, que no, hombre, es lo mejor. No, van a haber broncas, pero honren a Dios, porque Dios los va a ayudar. Los va a ayudar con esa cabeza hueca, pero también con esa cabeza hueca de las otras personas. Pero honrenlo a Dios, honrenlo a Dios. Eso es lo que hace la obediencia. Al que honran es a Dios. Es lo que Cristo siempre trató de hacer: honrar a su Padre, honrar a su Padre. Aun cuando a nosotros parezca que a veces dice la palabra del Señor que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pastor, pero es bien difícil en este tiempo. Claro, porque hay gente que no coopera. ¿No es cierto? Usted te los encuentras en el metro, te los encuentras en todos lados y no quieren cooperar con tu carácter. Pero honra a Dios, honra a Dios. Y se va a empezar a manifestar en tu vida el poder de la resurrección. El Espíritu Santo se quiere mover en tu vida. Quiero leerles estos dos versículos. Dice, por lo cual, versículo 9, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor aún de la muerte. Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Voy a leer el último versículo y con esto sí termino. Póngase de pie. Ok. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. ¿Ya lo tienen ahí? Primera de Pedro 3, 18. Ok. Ahora pongan atención en eso, dice. Lo lee en su casa, pero también vea eso, dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
El justo por los injustos. ¿Cuál es el propósito? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. ¿Cuál es el poder de la resurrección? El Espíritu Santo. Es el que levanta de los muertos a Cristo Jesús. Ahora lo tenemos nosotros. De verdad, mi hermano, yo quiero decirle algo. Aprenda a disfrutarlo. Porque si el Espíritu camina con usted, usted se va a dar cuenta de lo maravilloso que es caminar en la ley del Espíritu. Porque hay ley de la carne y la ley del Espíritu. Y la palabra del Señor dice en Romanos 8: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Algún día vamos a tener que dejar este cuerpo enterrado, o lo van a enterrar por usted. Eso es algo que tenemos que pasar. Pero seremos semejantes a Él. Ahora sí, en su muerte y en su resurrección. Y estaremos para siempre con Él, disfrutando. El poder de la resurrección no se basa en traer flores o en vestirse de blanco o en que los hagamos llegar a las 5 de la mañana. El próximo año lo vamos a hacer que lleguen a las 5 de la mañana. No, el poder de la resurrección está en que el Espíritu Santo viva en tu vida. Viva en tu vida. ¿Y sabes a quién se lo debemos? ¿Sabe a quién se los debemos? Se lo debemos a Cristo. Se lo debemos a Cristo. ¿Puedes adorarlo en esta mañana? ¿Podrás abrir tu corazón con este canto? ¿Podrás glorificarlo? ¿Podrás exaltarlo? ¿Podrás bendecirlo? Cierra tus ojos y adoremos. Vamos a levantar nuestras manos.